Paul Walker resultó ser un muy buen fanático del mundo automotor. En su garage no solamente tenía una buena cantidad de autos, sino que además varios de estos estaban modificados. Y gracias a haber sido parte de la franquicia de Fast and Furious, es muy común asociar al actor con el conocido Nissan GT-R R34, un JDM más que especial, el cual con el pasar de los años terminó siendo terriblemente icónico. Es bien sabido que Paul tuvo el placer de manejar uno de estos modelos para la segunda entrega de la saga, y más tarde, en la cuarta, fue él mismo quien pidió que Brian O'Connor esté atrás del volante de otro R34, y no contento con eso, también indicó varias de las modificaciones que quería en dicho auto. Pero Paul no siempre fue un fanático de los GT-R. Para entender cómo llegó a ser dueño de más de uno de estos modelos, vayamos atrás en el tiempo, más concretamente al año 2000, año en el cual se estaba produciendo la primera película de la saga, lo que dio lugar a que Paul conozca varios modelos nuevos. Para estas primeras películas, los productores se encargaron de buscar a gente bien metida en el mundo automotor. La idea era que las mismas tengan un mínimo de lógica para los fanáticos de los autos, cosa que no iban a lograr los propios productores, cuyos conocimientos de la escena del tuning eran muy escasos. Una de estas personas fue Craig Lieberman, quien recibió el título de consejero técnico. Craig a su vez le pidió a John Morris que lleve a los estudios de Universal varios JDMs. John Morris trabajaba en aquel momento para Motorrad, una empresa importadora de vehículos que fue la encargada de importar legalmente los únicos GT-R R34 de Estados Unidos. John llevó entonces varios autos, entre los que se encontraban algunos R32 y R33. Y es acá en donde Paul conoció los Skylines. Hasta aquel momento, el actor ya se interesaba por los autos, pero su gusto estaba más inclinado al músculo americano y no tanto al importado. Con John Morris, Craig Lieberman y estos autos dando vuelta por los estudios de Universal, la historia cambió. Paul se encargó de juntarse siempre que podía para escuchar y aprender de estos autos y de las modificaciones que generalmente recibían. Mientras más tiempo pasaba, Paul se metía más de lleno en la escena del tuning japonés. Y para colmo, la producción lo mandó junto con Lieberman a varios shows de autos. Primero, durante la filmación de la película, para que conociera desde cerca el mundo de las carreras nocturnas, y más tarde para que promocione esta película por todo el país. Promoción que además se llevó a cabo en un R34, que más tarde se llevó a vender por 750.000 euros. Pero de esto vamos a hablar más adelante. Habiendo pasado tanto tiempo hablando con Lieberman, quien lo convenció de que el GT-R era el rey de todos los autos, Paul estaba decidido a tener uno de estos modelos. Es así que fueron a visitar a Motorrex para ver cuáles autos tenían en su inventario. En este lugar volvieron a hablar con John Morris, y al poco tiempo Paul volvió decidido a llevarse un auto. Este quería un modelo de color plateado, pero el único que tenían disponible era la versión Blackbird del R34. Este fue el primero de estos modelos en ser importado al país, y todavía estaba pasando ciertos procesos de certificación, por lo que todavía no podía ser vendido. El dueño de Motorrace terminó prestándoselo, y el actor lo manejó por alrededor de 2 meses. Motor Trend, una revista americana de autos, hizo una prueba con este mismo auto, y las cifras de performance fueron de 3.9 segundos para el 0 a 96 km por hora y 12.2 segundos para el cuarto de milla. Inclusive hay una entrevista en la que Paul afirma que este Blackbird le pertenecía, aunque la realidad haya sido otra. Después de manejarlo unos meses, Motorrex pudo importar otro R34, pero ahora sí de color plateado. Obviamente Paul no dudó en comprarlo, y ahora sí terminó siendo el dueño de uno de los autos más exclusivos de los Estados Unidos. Y con uno de los más exclusivos, me refiero a que gracias a las complicadas leyes de importación estadounidenses, durante más de 2 décadas, solo hubieron 14 R34 en el país. Este auto era la versión V-Spec de 1999, y el color era el denominado Sonic Silver. Y si bien con los años terminó siendo bastante parecido al GT-R que manejó Brian O'Connor en la segunda película de la saga, nunca participó en ninguna filmación. Este auto tampoco estuvo mucho tiempo en las manos del actor, puesto que se convenció de que la pintura tenía algunos problemas y parecía que había sido repintado, por lo que quiso cambiarlo. El próximo R34 en pasar por sus manos fue un modelo V-Spec 2 blanco. Motorrex tuvo un cliente que compró este R34 V-Spec 2, pero cuando lo recibió, Nissan sacó a la luz la nueva versión V-Spec 2 NUR, una versión todavía más radical de este GT-R, porque cuando dicho cliente se decidió entonces a tener el último modelo, el primero fue directamente al garage de Paul, y es ahí donde se quedó. Este auto inclusive terminó siendo utilizado por HKS para hacer distintas promociones. Paul todavía era muy nuevo en el mundo del tuning japonés, porque mientras estos autos fueron suyos, no recibieron una cantidad enorme de modificaciones. Sin embargo, los 2 primeros modelos de los que hablamos tuvieron unas vidas más que interesantes.
El GTR Blackbird, que Paul manejó un par de meses, terminó siendo comprado por Craig Lieberman a mediados del 2001. Lieberman, que ya tenía mucha experiencia en el mundo automotor, se encargó de modificarlo y convertirlo en un auto para shows. Sin esperarlo o buscarlo, los productores de Universal le ofrecieron que este vehículo participe de la secuela de aquella primera película. Lieberman aceptó y Paul terminó volviendo a manejar este GTR, pero ahora gracias al papel de Brian O'Connor. Por otra parte, el que fue el primer R34 de Paul, terminó teniendo uno de los mejores dueños que pudo tocarle. Después del actor, su próximo propietario fue un comprador en Hawái, y lejos de tenerlo de fábrica, este buscó crear una réplica del Blackbird. Para esto le instaló un kit de carrocería Sea West. Mecánicamente las modificaciones no fueron muy numerosas, pero sí cada una fue muy importante. Le instaló un nuevo intercooler de HKS, así como nuevos turbos. Le mejoró la suspensión, le instaló nuevas llantas de 19 pulgadas, así como también un capó de fibra de carbono de $3.000 y un alerón de $2.500. El interior casi no recibió modificaciones, a excepción de un buen sistema de sonido y una jaula antihuelcos parcial. Esta cara lista de modificaciones estuvieron enfocadas tanto en la estética como en el performance, con piezas provenientes de las marcas japonesas líderes del mercado. Lamentablemente las autoridades le terminaron confiscando el GTR al nuevo dueño. Este tuvo problemas con la policía y no tuvo más opción que entregar el vehículo. El auto entonces terminó siendo subastado. El ganador de dicha subasta fue un residente de Texas. Este prácticamente no le hizo nada al auto, sino que más bien lo tuvo guardado por casi 15 años. Y es acá donde vuelve a entrar en la historia John Morris. Para aquel entonces, John ya era dueño de su propia empresa de importación de vehículos llamada Top Rank. John estuvo en contacto durante varios años con el último dueño del GTR y lo incitaba a venderlo cada vez que podía. No fue hasta el 2020 que este aceptó y finalmente le vendió el R34. Pero por las manos de Paul pasaron muchos más R34s de los que compró verdaderamente. Entre mediados del 2001 y principios del 2002, Paul fue el encargado de manejar un GTR R34 y-Spec 2 con el reconocido color Bayside Blue. Por una parte, ayudó a que el vehículo cumpla con el mínimo de kilometraje para poder ser federalizado, y por otra, lo usó para promocionar las películas de Fast and Furious. Incorrectamente se dijo muchas veces que este auto le pertenecía, y si bien varios miles de kilómetros se los hizo él, nunca fue suyo. A pesar de esto, en el 2022, este auto se vendió por $580.000, y el mismo había sido vendido en el 2014 por 750.000 euros. El segundo de los autos que manejó Paul pero que no era suyo era el modelo principal usado para la filmación de la cuarta película de la saga. Este auto fue modificado por la producción al gusto del actor, y una vez terminada la entrega pasó por varias manos. Las últimas eran las de un comprador alemán que lo tuvo por más de una década en perfectas condiciones y sin hacerle casi ningún kilómetro. Después de años de tenerlo a la venta a precios altísimos, fue capaz de venderlo a un precio récord. Subastado a $1.357.000, este auto no solamente es el GTR más caro jamás subastado, sino que es el Nissan más caro vendido en una subasta. En el transcurso de las dos primeras películas, Paul pasó de ser un amante de los autos americanos a un fanático empedernido de los JDMs. Todos los que lo conocieron cuentan que era una persona con los pies en la tierra y fiel a sus pasiones. Quizás por eso logró llegarnos a muchos fanáticos, a los que hoy nos sale una sonrisa cada vez que vemos uno de estos autos.